bendito por los siglos de los siglos. La Iglesia Pentecostal celebra sus 80 años de trabajo en Colombia, celebración que las congregaciones de todas partes del país no han dejado pasar por alto. Se han realizado caminatas, campañas, eventos y convenciones. Ha sido tan relevante el acontecimiento que hasta el Congreso de la República le hizo reconocimiento. Lida, trae por ahí la placa, qué rico. Doctora Lorena, estamos con la doctora Lorena Ríos Cuellar, ya me lo aprendí. Ella es la encargada de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Esta es la placa, no sé si de pronto la puede enfocar. El trabajo de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo se ha realizado muy bien, y por la gracia de Dios llegó el Evangelio a Río Frío, un corregimiento del municipio Zona Bananera localizado al norte del país y con una población aproximada de 35.000 habitantes. La congregación de Río Frío, al tiempo de la celebración de los 80 años de la Iglesia en Colombia y con alrededor de 140 miembros, también celebra sus 35 años de trabajo, y por eso hoy le traemos la reseña histórica de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Río Frío, Zona Bananera. El 12 de mayo de 1937 llegó al territorio colombiano el misionero Axel Werner Larsen, de origen danés, enviado por la Fraternidad de Iglesias del Evangelio Completo del Canadá, que en 1939 se organizaría formalmente como la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo. En junio de 1937, 52 colombianos fueron bautizados en las aguas en el nombre de Jesús, en el río Cérvita. Esa noche celebraron un culto en el que oraron pidiendo el poder de Dios, y el Espíritu Santo vino sobre todos. Esto ocurrió en la finca llamada Loma del Salado, localizada en la vereda Peña Colorada, municipio de Enciso, Santander. Posteriormente, en el año 1945, las Asambleas Pentecostales de Jesucristo del Canadá se unieron con la Iglesia Pentecostal Incorporada de Estados Unidos para formar la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En 1946, la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo se adhirió también a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y así se redoblaron los esfuerzos misioneros en Colombia. Entre los misioneros que trabajaron en Colombia se encuentran Axel Werner Larsen y su esposa Fayeta, Charles y Clara Berstow, Pearl Cooper, James Smith Ball, Sanford William Johnson, Bertha Carpenter, Bill Ross, Sally Lemons, Rose Stevens, Eleanor Galvin, Lewis Morley y William Thompson. En junio del año de 1967, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se convirtió en una organización autónoma, y desde ahí en adelante ha sido dirigida netamente por colombianos. Se siguió expandiendo el Evangelio en Colombia, y es entonces, en el año de 1983, un grupo de hermanos se trasladaba desde la Iglesia Primera de Ciénaga en bicicleta por la vía de Sevillano hasta el pueblo de Río Frío. Como líder del grupo de hermanos estaba el hermano Carlos Mosquera con Roberto Almanza y Roberto Cantillo, quienes en sus inicios predicaban en diferentes sectores del pueblo. Dios hizo la obra de sanidad en nuestra hermana Silvia Espinosa, y 3 meses más tarde es bautizada en el nombre de Jesús. Comienza la obra del Señor a expandirse en nuestro pueblo, donde existen diferentes hermanas provenientes de otros lugares, que hoy ya no están con nosotros, como lo es la hermana Juana Jiménez y la hermana Aurora Montoya, hermanas que duermen en el Señor. Y hasta el día de hoy se ha mantenido nuestra hermana Silvia Espinosa, el primer fruto de esta magna labor de estos hermanos que con esfuerzo y dedicación predicaron el Evangelio en este hermoso pueblo, haciendo culto en diferentes sectores, pero sin un lugar fijo. Se realizaba en escuela dominical, debajo de un árbol, en la casa de la señora Pabla Heredia, madre de Silvia Espinosa, quien también prestó su casa para sede de la iglesia. En 1989, al ver que la Iglesia del Señor crecía, se ve la necesidad de tener un lugar propio o arrendado, y se consigue una casa en el barrio La Alegría, propiedad en aquel entonces de Isidoro Hernández de Castillo. En ese mismo año, el hermano pastor Toribio Atuesta Palacios posesiona a nuestro primer obrero, Luis Tarazona, su esposa María Palacio y su hija Mileidis Tarazona Palacio en el mes de abril. El hermano Tarazona sirvió en este lugar 8 meses, los cuales predicó el Evangelio del Señor Jesús, también asistiendo a los hermanos que se hallaban en ese tiempo en esta población, recordando a la hermana Juana y su hija,
al hermano Carlos, quien tenía una panadería en el pueblo, hermano el cual Dios usó grandemente para la estadía del hermano Tarazona. También la familia del hermano José y su esposa, quienes administraban una finca bananera, y allí en la finca el Señor les permitía hacer reuniones entre semanas con sus empleados. También visitaban otros lugares donde se hallaban personas con el deseo de oír palabra de Dios. Expresión del hermano Tarazona. Hoy sé que en esta bella población hay una iglesia hermosa que alaba y adora a mi Señor Jesús. Gracias doy a mi Dios por esta oportunidad de recordar mi servicio en este lugar con el respaldo del Señor Jesucristo, sabiendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Señor Jesús. Su reemplazo envían al hermano Roberto Cantillo Anaya, junto a su esposa Consuelo Polo y su hija de 42 días de nacida, llamada Yaniris Paula Cantillo, el día 15 de enero de 1990. Por la gracia de Dios, vieron llegar a varias personas a los pies del Señor Jesús. Otros fueron llenos del Espíritu Santo. De los hermanos que estuvieron allí durante ese tiempo, 3 de ellos llegaron a ser pastores, quienes son el hermano Adalberto Ortega, quien ya duerme en el Señor, el hermano Julio Martínez, quien es pastor en Chimila, Cesar, y el hermano Pedro Hernández, quien es pastor en Siberia, Sierra Nevada. También nació otra niña, a quien le pusieron por nombre Karen Elena, el día 15 de junio del año 1993. Hicieron entrega de la iglesia al hermano oficial Santiago Hernández, pues comunicándole que había sido trasladado para Tres Esquinas Magdalena. Fue a recibirla el día 16 de junio y trasladado el 21 del mismo mes. Palabras del hermano Roberto Cantillo. Hermosas experiencias vivimos en ese lugar y fuimos testigos del poder de Dios. Todo eso lo digo para que lo sepa la generación venidera. Llegando entonces a Río Frío el hermano Glodualdo Pérez, por la gracia de Dios, fueron enviados por la congregación de Ciénaga, siendo pastor el hermano Hernán Manuel Rúa Araujo, a mediados del mes de junio de 1993. Hasta entonces habían transcurrido 4 años desde que se abrió la obra en Río Frío. Llegó con una gran expectativa para continuar el trabajo, ya que la obra de Dios es de relevo. Fue posesionado por el hermano Santiago Hernández, presbítero de ese entonces del Distrito 7. A pesar de su poca experiencia, sintió que el Señor Jesucristo estaba con ellos y su respaldo fue notable desde el primer culto que hicieron, ya que ese día se entregó un alma y con esto Dios elevaba su ánimo. No era fácil, llegaron solteros con aproximadamente 8 bautizados, con una asistencia promedio de 20 personas en la escuela dominical, incluyendo los niños. Sin propiedad para hacer los cultos, no había directivas formadas. La casa arrendada donde llegaron al mes se las pidieron. Por esta causa les tocó hacer la escuela dominical bajo matas de guineo, hasta que adquirieron una mejor en arriendo, en la cual estuvieron 3 años, hasta llegar a una propia, la cual acondicionaron para vivir con su esposa y con sus 2 hijos, Elizabeth y Joel, completando así los 6 años que Dios le permitió trabajar, ya que fueron trasladados en el mes de julio de 1993. Para ese entonces se contaba con más de 20 bautizados y una asistencia promedio de 76 personas. Vieron a Dios obrar maravillosamente haciendo milagros, vieron almas llegar a los pies del Señor, incluso personas que habían profesado el catolicismo toda su vida, entre ellos la hermana Diosela Jimeno, personas que habían profetizado la Trinidad como la hermana Elvira, la hermana Daira y el hermano Joaquín. Se mencionan a otros hermanos que llegaron a ser en su administración como la hermana Jabelli Silva y la hermana Lorna Barros. El trabajo fue intenso porque llegaban creyentes de otros pueblos por causa del trabajo y esto les motivó a orar y trabajar por los nativos. Y vieron la respuesta de Dios. Habían días que les tocaba hacer 3 cultos y había un campo extenso, fincas como La Chabela, La Lola y una serie de caseríos. Además organizaron comités de hermanos que no tenían experiencia, pero con ganas de servir al Señor. Su expresión es: siempre llevamos a Río Frío en nuestras oraciones, para que Dios siga prosperando su obra. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Ministros ungidos por el poder de Dios, que han dejado huellas indelebles en nuestra amada Iglesia del Señor.
es hora de cantar. Ya son 80 años que cumple la iglesia pentecostal. Es hora de celebrar, es hora de cantar. Ya son 80 años que cumple la iglesia pentecostal. Es hora de recordar que Dios nos quiso salvar y a Colombia un misionero lleno de su gloria envió a predicar. Es hora de recordar que Dios nos quiso salvar y a Colombia un misionero lleno de su gloria envió a predicar. Lo supieron